Siempre es un gusto estar en contacto con ustedes a través de este programa implacable. Hoy con la presencia de alguien que hace muchísimo tiempo y con éxito, por cierto, está dentro del universo de la comunicación, del merchandise, de las publicidades. Pasamos a saludarle al licenciado Pascual Rubiani. Pascual, ¿cómo estás? Un gusto, Rodolfo. Un honor para mí poder estar en tu programa y conversar. Licenciado Pascual Rubiani Yanco. Nació en Asunción el 23 de julio de 1966. Casado con Ana Aranda. Tiene 2 hijos, Pablo y Marcelo. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Cristo Rey y universitarios en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, obteniendo el título de licenciado en Economía. Posee un postgrado en Marketing Estratégico por la INCADE. Es fundador y director del Grupo Más, con 30 años de trayectoria en comunicación estratégica, creatividad, experiencia de marca y planificación de medios. Miembro del grupo fundador y expresidente del directorio de DAP S.A., Desarrollo Agrícola del Paraguay. Expresidente de UNIAPAC Latinoamericana, Unión Internacional de Dirigentes Cristianos de Empresas. Expresidente de la Asociación de Empresarios Cristianos ADEC. Vicepresidente de Cerneco. Expresidente de la Asociación Paraguaya de la Calidad y también se desempeñó como coordinador del grupo impulsor del Índice de Progreso Social. Fue miembro del Parents and Leadership Council en Boston College años 2015-2019. Actualmente es presidente de la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad. Muchísimas gracias por habernos recibido. Qué lindas las instalaciones que tenés acá. Muchas gracias, muy amable. Bueno, este programa, Pascual, de verdad queremos agradecerte la forma en que nos recibiste, realmente con mucha cordialidad, tu gente muy amable, muy afable, por cierto. Qué suerte. Y quiero comentarte, este programa tiene 3 módulos, 3 facetas, vamos a decir, ¿verdad? La primera habla de Pascual Rubiani, de su infancia, de su niñez, de su familia. Entonces queremos saber acerca de tu niñez y tu infancia. ¿Qué te acordás de tu niñez y tu infancia? Y hablarnos un poco al respecto. Bueno, muy lindos recuerdos, Rodolfo, realmente muy lindos recuerdos. Tuve una infancia feliz, una familia muy unida, ¿verdad? 4 hermanos, papá y mamá siempre hicieron un clima muy agradable, se esforzaron mucho por nuestra educación y esa vida que teníamos antes de jugar en la calle, de ir al baldío en la esquina a jugar un partidito de fútbol, ¿verdad? En los tiempos de colegio. Realmente tengo una niñez en la cual yo me sentí muy feliz y lo que tengo son buenos recuerdos. ¿Cuántos hermanos son, Pascual? Somos 4 hermanos. ¿Nenas, nenes? Óscar el mayor, después mi hermana Lourdes, José y yo. Nenas, nenes es un decir, varón o mujeres, ¿verdad? Claro, una mujer y 3 varones. Me tocó ser el menor, así que... El pajagüe. El pajagüe. Exactamente, el pajagüe. Es siempre más mimado el menor, ¿verdad? Y era el más mimado, debo de reconocerlo, ¿verdad? Así que siempre por lo menos era parte de la broma en la familia que yo siempre fui el más mimado. ¿Papá y mamá siguen o no están más? No, lastimosamente ellos, tengo la firme convicción de que están en el cielo y que desde ahí nos miran todos los días cada uno de sus hijos y de sus nietos y bisnietos. ¿Dónde hiciste el colegio? Yo hice en el Colegio Cristo Rey, desde el preescolar hasta el 6º curso del colegio estuve en el Colegio Cristo Rey. Así que también buenísimos recuerdos. Y debo decir de que la formación jesuita a mí me marcó mucho en la vida, ¿verdad? O sea, una excelente formación. Te predisponen para liderazgo, pero tienen esa capacidad de educarte en el colegio de una manera en la cual pisas mucho la realidad. Así que agradecido con lo que fue la oportunidad del colegio también. Sos muy creyente, Pascual. Sí, mi familia es muy creyente, siempre tuvimos el testimonio de mamá y de papá en ese sentido. Y también en ese sentido nos dieron la formación en el Colegio Cristo Rey, mi hermana en el Colegio María Auxiliadora,
Entonces nosotros nos formamos en un ambiente creyente, en un ambiente católico, y hemos desarrollado una práctica de ser no solamente protagonistas de la liturgia, sino también de tratar de llevar adelante un compromiso dentro de la iglesia. Posteriormente, la facultad la hiciste en la universidad aquí en Asunción. ¿Sos licenciado en Economía? Sí, yo estudié Economía en la Universidad Católica. En ese tiempo nuestra carrera se abrió en el año 84, o en el 85, no recuerdo muy bien porque era el segundo curso recién el que estábamos en el 85. Y se cerró 2 años después. Entonces habíamos 2 promociones de economía en la Universidad Católica. Hice aquí toda la carrera de economía, pero después me dediqué a esto que hoy día es mi pasión, que es la publicidad. ¿Qué te inclinó, qué te animó, o cuándo te diste cuenta que realmente lo tuyo era la comunicación? Porque vemos que Más Publicidad acaba de cumplir en septiembre pasado 30 años. O sea, es toda una vida, toda una carrera dedicada a la comunicación. Sí, hubieron cosas que a mí me marcaron. En el colegio, por ejemplo, había un instituto el Instituto de Cine para la Infancia y la Juventud, que lo dirigía el padre Montero. De ahí salió Juan Carlos Maneglia, por ejemplo, que era mi compañero, ¿verdad? O sea, entonces nosotros teníamos como una cierta sensibilidad por el tema de la comunicación ya en ese entonces. Creo que eso me marcó, pero fundamentalmente papá había abierto una agencia de publicidad cuando decidieron tenerlo para el grupo de empresas que él trabajaba, ¿verdad? Y se cerró, lo dejó casi a cero, porque no había quien lo manejara, ¿verdad? Y un día, cuando yo estaba todavía en el colegio, me dijo si yo me quería dedicar a ese tema, y ahí empecé a meterme en el tema publicitario. Entonces todo el tiempo que yo fui estudiando economía en la Católica tenía mi pequeña agencia de publicidad, y ahí nos fuimos uniendo con mi hermano José, ¿verdad? Ahí hay una larga historia de crecimiento realmente, de ir creciendo, pero fue a la par que iba estudiando economía. Entonces es como que yo estudiaba algo, pero trabajaba en algo que me gustaba bastante, y mandó un poco más eso en la decisión final. ¿Cómo ha cambiado la comunicación, la forma de hacer publicidad? Recordemos que antes habían solamente 2 canales de televisión en el Paraguay, Canal 13 y Canal 9, en blanco y negro inclusive, ¿verdad? Y papel diario, La Tribuna, ABC, después Última Hora, que eran en blanco y negro también, después se volvieron diario color, ¿verdad? Así que realmente ha cambiado sustancialmente a todo lo que tenemos hoy dentro del universo de la comunicación, las redes, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera. ¿Cómo ha evolucionado? Y quiero acordarme un poquito de aquel tiempo de la comunicación. ¿Cómo era el formato? ¿Qué es lo que más interesaba? ¿Y cómo uno caminaba dentro del universo de la comunicación en aquel tiempo? Bueno, hubieron muchas transformaciones, Rodolfo. Realmente te debo decir con absoluta convicción que un sector que siempre recibe el impacto de los cambios tecnológicos es la publicidad. Y eso nos obliga a usar esa palabra que está de moda hoy, a reinventarnos permanentemente, ¿verdad? Yo recuerdo ya que viví cuando de un canal pasamos a tener 2 canales, no todavía del cambio del blanco y negro al color, ¿verdad? Pero el hecho de poder tener 2 canales de televisión. Cuando de la televisión abierta nos fuimos al cable, esa fue toda una innovación, ¿verdad? O sea, y después vimos varios cambios tecnológicos que impactaron en el mundo de la gráfica, cuando se introdujo la computadora. Previo a las computadoras, uno tenía que ir a ciertos lugares que eran empresas que te hacían el fotolito, vos preparabas el original en un cartón y pegabas lo que sería un símil de lo que nosotros en el colegio conocíamos como el letraset, digamos, pero hecho por una máquina que le llamaban la Repromaster, ¿verdad? Entonces armábamos los originales y eso se llevaba al diario que tenía que llegar a una hora determinada, a hoy, que hoy se envía todo
a través de formatos digitales, ¿verdad? O sea, entonces el cambio fue tremendo y hubo un desarrollo, ¿verdad? Yo siempre digo, nosotros nos iniciamos también en más publicidad con la transición a la democracia y yo siempre digo que las economías, los sectores de la economía creativa en Paraguay tuvieron un gran impulso con las libertades, ¿verdad? O sea, de tener en aquel entonces comerciales de televisión con una iluminación muy plana que venía del mundo de la televisión, pasamos a tener la gente que se fue desarrollando en el cine, con otro tipo de fotografía, con otros tipos de relatos. Entonces, el cambio es importante. ¿Tuvo algo que ver esa transformación, ese cambio de la libertad, de la democracia dentro del contexto de la comunicación? Por supuesto, las economías, las profesiones creativas se desarrollan en ambientes de libertad, en ambientes donde uno puede dar rienda suelta a su idea, donde uno puede dar rienda suelta a su característica de pensar de manera distinta, ¿verdad? O sea, entonces, incluso el emprendedurismo tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? O sea, el emprendedurismo no sería posible si no hubieran ambientes de libertad, de libre mercado, etc. En ese sentido, tenemos que reconocer que el valor de la libertad es clave para el desarrollo de la economía y no deja de ser cierto que es fundamental para el desarrollo de las economías creativas, ¿verdad? ¿Existe alguna varita mágica para el éxito dentro de una publicidad? ¿Algún ítem que es excluyente dentro de la publicidad que tienen que tener sí o sí las marcas y las empresas? Yo te diría que, como en todas las cosas, es mucho trabajo, mucho sacrificio para que recién ahí llegue el éxito, ¿verdad? Había un viejo adagio por ahí que decían que el éxito solamente está antes que el trabajo y el sacrificio en el diccionario, ¿verdad? O sea, después en todos lados no hay posibilidad de éxito si no hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha pasión por los detalles, ¿verdad? Pero yo te diría que la publicidad hoy requiere para mí de un elemento que es fundamental, que es el conocimiento del consumidor. Y dentro de lo que es el conocimiento del consumidor, para mí lo que es fundamental hoy día es la empatía, ¿verdad? O sea, con esos dos componentes yo creo que uno tiene mucha posibilidad de generar ideas creativas. Escucho a algunas personas que dicen, voy a hacer yo nomás mi publicidad, voy a conferir yo nomás la comunicación. Y se me ocurre, Pascual, aquella persona que se automedica, que le duele alguna parte del cuerpo y dice, yo nomás me voy a recetar. Sin embargo, no va al médico para que le haga un análisis y posteriormente a las resultas del análisis le pueda medicar qué puede hacer. Entonces hacemos un contexto de las personas y las empresas que trabajan en forma profesional, la publicidad, la comunicación en sí, ¿verdad? Que obviamente no es un gasto, sino que es una inversión. Y solamente, no pueden practicar las empresas en forma unilateral en algo que ellos no saben, ¿verdad? Una industria, una empresa que se dedica a vender ropa, o una industria que se dedica a vender azúcar, qué sé yo, por ponernos algunos ejemplos, tienen que tener un ente profesional, alguna empresa que se dedique a difundir en forma profesional lo que ellos realmente quieren, ¿verdad? Sí, de hecho que si uno mira las marcas más importantes en el mundo recurren a agencias de publicidad y agencias de comunicación para desarrollar lo mucho que ellos saben de marketing, ¿verdad? O sea, porque hay compañías que realmente te forman, te enseñan, pero aún así ellos te dicen, bueno, nosotros necesitamos de una agencia de publicidad, porque no es simplemente conocer mucho de marketing, sino que hay un oficio que es el de comunicar, pero por otro lado no siempre uno va a comunicar bien lo que uno mismo hace, ¿verdad? Porque hay que tener muchas aristas, hay que tener distintos ángulos de donde ver la cosa, ¿verdad? A mí me gusta poner siempre, Rodolfo, un ejemplo. Cualquiera puede hacer un aviso, cualquiera puede hacer una comunicación. El tema es que cuando vamos a construir una casa, nosotros le llamamos a un arquitecto y nos dibuja más o menos que la pared tiene que estar en un lado, el techo de alguna manera, etcétera, ¿verdad? En publicidad, cuando no le llamamos a una agencia o agente especializada en el tema, es como que yo no diseño la arquitectura que va a tener mi marca y entonces yo empiezo a construir hoy un ladrillo. Resulta que tengo X millones para invertir en el año 2019, vengo en el año 2020 a invertir otros X millones y como no hice el plano, entonces puse una nueva hilera de ladrillos
al lado de la otra y empiezo a desarrollar un laberinto marcario, ¿verdad? O sea, lo que yo llamo un laberinto marcario. Laberinto marcario. Marcario. Mi marca empieza a significar muchas cosas y no significa nada, ¿verdad? Entonces, hacer un aviso se puede. Lo que hay que dejar en manos de especialistas es construir una marca. Y construir una marca es un activo muy importante para las grandes compañías. Yo diría más, para los países construir una marca es un activo muy importante. Y hay ejemplos incluso de esfuerzos que hacen muchos países en construir su marca en el mundo, porque la gente siempre pasa por un proceso de decisión y de selección, y en esa selección que hace son procesos rápidos en términos mentales, y yo decido lo que recuerdo, lo que me gustó, lo que me parece que es atractivo, lo que me parece que es bueno y lo que tiene significación para mí. Entonces, si queremos estar en ese momento rápido de decisión de un consumidor, tenemos que trabajar seriamente. Si no, no estuviste y ya no se vendió tu producto, o ya no fuiste a un país atractivo para las inversiones, o ya no fuiste a una marca respetada donde alguien quisiera trabajar o con quien alguien se quisiera desenvolver. En todos esos espacios entra el tema de la marca, y por eso hacer marcas es una de las especialidades que nosotros hoy en el mundo publicitario tenemos, ¿verdad? Diría la principal. Existen varias publicitarias que se dedican con éxito a la comunicación, posicionamiento, como bien estabas diciendo, de marca, etc. Ahora, vamos a hablar de una circunstancia de un político que quiere posicionarse y quiere posicionar obviamente su imagen, y que no es conocido, o que es conocido y quizás no tenga tan buena imagen. Existen en el Paraguay empresas que se dedican y toman razón de esa persona específica y construyen una imagen dentro de la opinión pública. Sí existen, hay varias. Lo que yo te diría es que hay dos vertientes, ¿verdad? O sea, hay una vertiente que es los consultores políticos que trabajan en materia de imagen, y hay otra vertiente que es la de las agencias de publicidad. Hay agencias de publicidad que no lo hacen, ¿verdad? Y hay agencias de publicidad que sí lo hacen, ¿verdad? Los consultores políticos muchas veces dicen de que las agencias son como un segundo paso para esa construcción de imagen, y algunos dicen de que no son especialistas en las estrategias políticas que se deben llevar adelante. O sea, nosotros tenemos la experiencia de haber hecho ambas cosas, ¿verdad? O sea, y hemos tenido incluso posibilidad de enfrentarnos con algunos de estos estrategas que son solamente consultores políticos. Entonces, es como que hay una gama de posibilidades en ese ámbito, ¿verdad? Pero siempre uno puede encontrar dentro de su propio estilo de trabajo cuál es la especialidad que más le gusta desarrollar, ¿verdad? Y ahí viene otra circunstancia, Pascual. Los medios de comunicación que están en manos de personas que tienen intereses políticos. Entonces, ¿qué viene en un caso hipotético? La destrucción de la otra persona que está queriendo sacar la cabeza para bajarse a la arena política. Dentro de ese contexto, también se tiene que saber disuadir una circunstancia como esa y, en cierta forma, como un boomerang. A lo mejor tomar razón y hacer fructífera, a lo mejor, una crítica. Dentro del contexto de esa circunstancia, Pascual. Sí, y yo te diría no solamente los medios de comunicación que están en manos de grupos donde hay intereses políticos. Yo te diría también que hoy día en las redes sociales, y todos hemos visto el dilema social, o vemos entrevistas a gente que dejaron de trabajar en grandes compañías, por el modelo de negocio, los algoritmos van favoreciendo la polarización y la disputa, y hablando un poco más en folclórico, el escrache. Entonces existe toda una maquinaria hoy día de escrache dentro del ámbito de la actividad política y dentro del desarrollo del marketing político, que realmente es un tema, para mí, que roza muchos temas éticos y me hace pensar muchísimo sobre ese aspecto del negocio, de la imagen hoy día. Pero claramente, lo que está generando eso es, al decir de un periodista ganador del Pulitzer, de Friedman, del New York Times, que escribió este libro también que fue un bestseller, La Tierra es plana. Él dice:
el proceso de definición de los liderazgos políticos hoy son un proceso de selección negativa. O sea, no son los mejores los que se presentan, son los que están dispuestos a aceptar los escraches por los cuales tienen que pasar para llegar. Y así esa reflexión, hablando de los dos candidatos que tenía el gobierno, que tenían los Estados Unidos a presidente recientemente, ¿verdad? Una reflexión reciente, ¿verdad? Cuando decía que hay muchísima gente mucho más capaz en Estados Unidos que un Trump o que un Biden y no son parte del proceso de selección porque está siendo negativo el proceso de selección de la política. Si nosotros seguimos con este esquema de escrache, de polarizaciones, de destrucción, vamos a desalentar muchísimo la participación de gente más preparada dentro del ámbito de la política. Claro, siempre lo negativo convengamos que vende más, ¿verdad? Tiene más ascendencia, tiene más viralización, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, un político se le hace un plan de comunicación. Obviamente eso confiere radio, televisión y por supuesto redes también. Dentro de lo que estás comentando, dentro de las redes existen a lo mejor circunstancias de escrache, inclusive perfiles falsos. Vamos a convenir que esa es la realidad, que a lo mejor algunos políticos tienen ya su batallón de perfiles falsos que agreden a algún contendor ocasional, ¿verdad? Entonces, de cualquier manera, alguna empresa que tenga el bien hacer en forma profesional para poder salir y competir en forma digna, ¿existe en el Paraguay? Vos me decís que sí, inclusive que tu empresa lo hizo, ¿verdad? Claro. Yo siempre creo que uno puede construir reputación y construir imagen positiva a pesar de tener opiniones negativas, sean fundadas o infundadas, ¿verdad? Porque partimos de una sencilla premisa, Rodolfo, ¿verdad? Yo siempre le digo a las empresas y le digo a los candidatos, no somos dioses, todos nos equivocamos. Si fuéramos dioses solamente seríamos perfectos, ¿verdad? Nadie es perfecto, todos vamos a tener errores. Lo que la gente espera es sinceridad. Sinceridad, transparencia. Lo que la gente espera es que uno le cuente y le diga la verdad a la gente. Entonces, con esos argumentos uno puede de alguna manera enfrentar aquellos escraches que no son necesariamente los más alentadores a la actividad política o a la actividad de una marca. Pero hoy tenemos que saber luego de que es imposible que uno no diga algo en público y que haya alguien que le salga a refutar o atacar o algo por el estilo, ¿verdad? O sea, entonces la cuestión se trata de un balance, como es la vida misma. Dentro de esta circunstancia pascual COVID-19, todo cambió en el mundo, absolutamente. Cambió la forma de prevención en contra del virus COVID-19, cambió la economía a nivel mundial, los medios de comunicación, obviamente, y toda la circunstancia de información, de publicidad, etcétera, no fueron una circunstancia excluyente. Entonces, ¿cómo se camina hoy día con esta difícil situación dentro de la comunicación? Bueno, lo primero es que debemos conocer cuál es el nuevo itinerario del consumidor. O sea, nosotros tenemos que entender que el consumidor antes de la pandemia se levantaba, probablemente se desayunaba, le preparaba a los chicos para ir al colegio, le llevaba a los chicos al colegio, de ahí se iba al trabajo, etcétera, ¿verdad? O sea, hoy día, a partir de ahí, mucha gente cambió su vida, ¿verdad? No tiene que llevar a los chicos al colegio, tiene que ver cómo va a hacer para que ellos se queden en la casa y estén cuidados, etcétera. Como hay una serie de cosas nuevas que antes no hacíamos. A eso nosotros le llamamos itinerario del consumidor, ¿verdad? O sea, ese itinerario es el que te revela cuáles son tus necesidades. Y te revela necesidades desde la comunicación, pasando por los productos que consumís, pasando por las situaciones afectivas por las que estás, ¿verdad? O sea, entonces, desde ese punto de vista, tenemos que entender de que si lo que le pasa a la gente ha hecho que el comportamiento y el itinerario sea totalmente distinta y la sensación que cada uno tiene, eso te obliga a que vos tengas que entender de que todo se tiene que ir ajustando en función de eso. Si antes un programa de televisión a una hora determinada era importante y hoy día resulta que no, porque descubro que mucha gente se queda en la casa y entonces hay un horario que empieza a surgir, adapto a lo mejor mi contenido a eso. Si antes la gente tenía X tiempo para informar, hoy día tiene Y tiempo para informar, entonces adapto mi contenido a eso. Lo importante es tener siempre bien claro qué
y cuál es la necesidad que está teniendo el consumidor. ¿Cómo se portaron las empresas, tus clientes? ¿Dejaron de publicitar? ¿Publicitaron igual o algunos inclusive intensificaron diciendo esta es una oportunidad para que podamos llegar en forma diferente dentro de esta difícil situación? Yo vi tres tipos de clientes. Los que cortaron, ni bien ocurrió la pandemia, y dijeron, no, aquí tenemos que cerrar, entonces vamos a cortar todo, cortaron. Los que tuvieron una situación de semi-paralización, semi-actividad, entonces de repente les convenía, ciertas cosas les convenía no, y los que sí se beneficiaron con la pandemia. Entonces hubo un mix, ¿verdad?, entre los que invirtieron más, los que cortaron totalmente y aquellos que con mucho esfuerzo hicieron sus números y pudieron seguir comunicando publicitariamente a la gente. ¿Qué se viene de aquí para adelante? Ya terminando el año 2020, proyectando un año 2021, ¿qué se viene dentro de esta difícil circunstancia que ha dejado, obviamente, repitamos, una circunstancia difícil, ¿verdad? ¿Qué se viene de acá para adelante, Pascual? Yo particularmente creo que van a haber muchos cambios, muchas cosas van a continuar estando como estaban y van a haber muchos cambios. Ciertas prioridades van a ser distintas. Si pudiéramos hablar en términos cualitativos, yo te diría de que el cuidado es un valor fundamental hoy día, ¿verdad? O sea, cuidar la salud de la gente que va a mi local, el cuidar la emoción de las personas que vienen a interactuar conmigo porque están en una forma distinta, etc. Al mismo tiempo hay nuevos canales que se han profundizado y que hay que tener en cuenta. Hoy yo te diría que los canales de compra en términos de lo que es el consumo se volvieron múltiples, ¿verdad? Entonces las empresas van a tener que hacer mucho esfuerzo por ser tan ágiles y eficientes atendiéndole en un local como en el WhatsApp cuando el cliente le escribe. Y lo peor de todo es que en el WhatsApp la gente no tiene paciencia, ¿verdad? Si no me respondiste en 30 segundos, yo ya compré al otro que me respondió, ¿verdad? O sea, entonces hay como muchos cambios que vamos a tener que ir ajustando nuestras operativas, pero yo sigo pensando que lo que realmente se requiere y que continúe e incluso se revalorice es una perspectiva más humana en la comunicación, ¿verdad? O sea, ¿Cómo? Explícame cómo eso es. Y muchas veces nosotros vemos puntos de contacto en la comunicación, puntos de contacto de este señor consume radio a tal hora, pongo ahí la publicidad, ve televisión a tal hora, ponemos ahí la publicidad, etc. Pero yo creo que hoy día, primero, yo voy a necesitar sentirme de que estoy cuidado. Segundo, voy a necesitar estar relajado, porque si estoy tenso no voy a consumir, voy a necesitar que otros hagan lo que yo hago, pero, o sea, voy a necesitar una serie de cuestiones para que yo pase a consumir recién, que no tienen nada que ver con los puntos de contacto, tiene que ver con las emociones de uno mismo, y solamente cuando yo me sienta seguro y vea que Tiki se va sin ningún problema, o Rodolfo se va sin ningún problema, discúlpame, pues somos amigos, entonces está correctísimo. Te vas a comer a algún lugar y entonces yo digo, entonces ahí si él se va, quiere decir que mínimamente las cosas funcionan bien ahí en términos de seguridad, entonces yo también me voy, ¿verdad? O sea, hay todo un proceso que es colectivo. Este virus afectó a lo que es fundamental de la persona humana, que es su proceso de socialización. Entonces se van a tener que reconstruir ese proceso de socialización de vuelta con estas consideraciones que te estoy hablando, del cuidado, del sentirnos que todos juntos vamos avanzando, del sentirnos contenidos, del sentirnos seguros, etc. Quiero hablar, Pascual, del rol de la prensa, de los medios de comunicación, radio, televisión, redes sociales, etcétera, dentro de lo que se llama el cuarto poder. Realmente hay gente que dice que hoy día los fiscales, los jueces, ven qué pasa en la prensa, escuchan, miran y después toman una determinación. Hoy día se volvió tan fuerte el cuarto poder, hoy día se volvió tan fuerte la prensa dentro de las decisiones en todos los poderes del Estado inclusive. Bueno, cuando uno mira las encuestas, y hay algunas que son públicas como el Latin Barómetro, o las que nosotros hacemos y preguntamos sobre la credibilidad en las instituciones, la prensa es una de las que mayor credibilidad tiene.
Entonces, obviamente, la prensa tiene un poder por eso, porque tiene credibilidad. Hay otras instituciones que también la tienen. Pero cuando vemos las instituciones que tienen menores índices de credibilidad, ahí están nuestras instituciones que tienen que ver con la justicia y que tienen que ver con la política, etcétera, ¿verdad? Entonces, más que preocuparnos por el poder de la prensa, lo que los jueces, los fiscales, los que están en la actividad judicial deberían de hacer es preocuparse por el fortalecimiento de la institución de la justicia y su credibilidad, de manera que cuando ellos tengan que hacer un fallo, el mismo no dependa de si es que van a ser escrachados o no por los medios, que son creíbles en los fallos que tengan que hacer. Entonces, lo que en Paraguay se necesita es que otras instituciones crezcan en sus niveles de confianza social y de credibilidad social. En la medida en que ellos hagan eso, va a haber un mayor equilibrio de poder. Pero en este momento los únicos que están denunciando la corrupción son los medios. En este momento lo único que le defienden a la gente son los medios. El día en que yo, ciudadano, sienta que es la justicia la que me defiende y que esa justicia está para todos, no solamente, y que yo soy incluso menos poderoso y la justicia falla a mi favor cuando hay un poderoso por medio, ahí empieza a darse un crecimiento de la credibilidad de esa institución, y eso le va a dar margen a los jueces y fiscales a hacer lo que tienen que hacer, que es fallar en función de la verdad, no fallar en función de las presiones de la opinión pública, ¿verdad? El poder de los medios de comunicación puede inclusive llegar a destituir a un presidente. Bueno, puede influenciar, ¿por qué no? Pero en realidad la destitución de un presidente dentro de una institución democrática pasa por los votos que se tengan en el Senado, en el Congreso. Pero todo el cúmulo que ocurre en los medios de comunicación, con los senadores, con los diputados, etcétera, tiene realmente una fuerza importante. Yo te estoy escuchando hablar y convengo y suscribo contigo que cuando algún referente está metiendo la mano en la lata, está yendo de contramano, obviamente ahí es donde le potencian los medios de comunicación, porque le está dando las armas pertinentes y necesarias para que le reclame y sea el contralor de esa circunstancia, y obviamente ahí haga notar su poder. Desde ese punto de vista estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿verdad? O sea, alguien que gestione la política y que gestione alguna institución en el país no puede gobernar y no puede gestionar esa institución sin tener en cuenta su comunicación con la opinión pública a través de los medios, y en ese sentido los medios tienen ese poder. Ahora, es muy importante, Rodolfo, que entendamos que los medios son un oligopolio que la sociedad le da al sector privado, porque de cara a la libertad es mejor que estén ahí antes que estén monopolizados por el Estado. Porque si estuvieran monopolizados por el Estado, eso sería la base para un autoritarismo y una dictadura. Entonces, ese privilegio que le dan los ciudadanos a gente del sector privado para generar sus medios es ese oligopolio, no de hecho, no legal, sino de hecho, de alguna manera es lo que garantiza de que va a haber un ejercicio de Contraloría en la función de cualquier persona que esté en gobierno o en la cosa pública. Yo suscribo contigo y evidentemente soy un convencido de que así debería ser en el contexto universal. Sin embargo, como en toda regla, existen las excepciones, y hay medios de prensa, hay medios de comunicación que están dirigidos y tienen la línea escrita para decir, para hacer, o para no decir, o para no hacer. Y realmente eso no construye, Pascual. No, totalmente de acuerdo. Pero yo con eso estoy totalmente de acuerdo. Pero debo señalar de que es lo mismo que en cualquier actividad. Habrán los que hacen muy bien, los que hacen más o menos y los que hacen mal el ejercicio de cualquier actividad. En ese sentido, yo creo que el mercado premia. El mercado siempre termina premiando a quienes ejercen su tarea de la manera más adecuada. O sea, que un periodista tenga credibilidad, que un programa de televisión tenga rating, etcétera, no es fruto de la casualidad. Es una decisión y es una elección que está haciendo la gente libremente, porque confía en ese horario, porque confía en quien conduce, porque confía en los contenidos que están ahí, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, es un proceso de confianza. Y yo creo que muchos medios podrán hacer todo eso lo que vos decís, pero no necesariamente van a poder mantenerse
por la fuerza de sus argumentaciones, si es que eso fuera así. Convengamos también que para que ocurra eso, el periodista o la periodista tiene que tener credibilidad, por supuesto. ¿Y qué le da la credibilidad? ¿Y cómo puede diferir alguna circunstancia teniendo autonomía? Teniendo autonomía moral por sobre todo, ¿verdad? Y teniendo autonomía de decir, yo voy a decir lo que creo que debo decir, porque esta es la verdad y voy a poner a consideración de la gente, de la audiencia, sea quien sea el referente. Yo considero que eso es lo que le da más, le da un premio superior al periodista. Sí, sin duda. Esa credibilidad es fundamental y esa credibilidad lo da un ejercicio profesional de la actividad periodística. Para mí, en ese sentido, yo siempre suelo decir, el periodista tiene que tratar de estar siempre del lado de la verdad. La verdad muchas veces no tiene una sola cara, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, tendría que tratar de que todas las caras de esa verdad tengan un espacio y una participación. Ahora, desde el punto de vista, y en eso hay una película que pudimos ver aquí, The Post, donde hablan de un fallo judicial en un caso de un periodismo de investigación que hablan respecto a la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Era un caso de Nixon versus el New York Times y el Washington Post, y el fallo de un ministro de la Corte para mí fue magistral. Termina la película citando el fallo de que en el caso de ese fallo su tarea es defender lo que esté del lado del pueblo, no del lado de lo que convenga a los gobiernos. Entonces, para mí, además de ese criterio de la verdad, tiene que haber un criterio de qué es lo que le conviene al pueblo, no qué es lo que le conviene a los que tienen el poder de turno. Esos son para mí los dos criterios del periodismo para que se gane esa credibilidad. ¿Cómo es tu carácter, Pascual? ¿Sos temperamental? ¿Sos tranquilo, parsimonioso? Acelerado. Acelerado. ¿Qué te enoja? ¿Qué te enoja, por ejemplo? ¿Qué te encoleriza? No sé, yo creo que quizás lo que me enoje sea el que muchas veces exijo como me exijo a mí mismo, ¿verdad? O sea, entonces hay veces que de repente pierdo la paciencia y ahí me enojo. ¿Qué te pone de buen humor? ¿Qué te hace feliz? Y yo soy un tipo muy simple, muy sencillo. A mí me hace feliz estar con mi esposa, con mi hijo, en familia, las cosas sencillas. Eso es lo que me pone feliz. Y siento mucha felicidad cuando soy útil a alguien. Eso me hace muy, muy feliz. Cuando puedo agregar valor en una relación profesional, cuando le puedo ayudar a alguien en términos sociales, eso es algo que me hace muy feliz. Ana Aranda es tu esposa. Ana Aranda es mi esposa. ¿Cómo la definís? Hermosa, hermosa, compañera de toda mi vida. Nos hicimos novios cuando estábamos en tercer curso del colegio, así que toda una vida juntos. Fruto de ese amor nacieron 2 hijos. Así mismo. ¿Cómo se llaman tus hijos? Mis hijos se llaman Pablo Esteban, el mayor, y el menor se llama Marcelo Ignacio. ¿Cuántos años tienen y qué estudian? Pablo nació en el 95, ¿verdad? O sea, él tiene 25 años. Y Marcelo en el 96, él va por los 24, ¿verdad? O sea, ellos estudiaron, uno negocio con énfasis en finanzas, ya se recibió, y el otro estudió economía y también ya se recibió. ¿Cómo te ves aquí a 10 años? Me veo todavía trabajando activamente. ¿Abuelo quizás? Ojalá, sería un regalo. Pero también te tengo que contar algo, o sea, sí. Tengo una sobrina que es una hija del corazón, que después de que ella estudió también vino a vivir con nosotros, que es Andrea. Entonces la hija que no tuve me regaló Dios con mi sobrina, que un tiempo eligió a venir a vivir con nosotros. Hoy día está casada, ¿verdad? Así que... ¿Cuántos años tiene Andrea? 27. 27 años. Sí. Y crecieron todos juntos con mi hijo, así que... ¿Qué circunstancia ocurrió, Pascual, en tu vida que marcó un antes y un después? Aquella circunstancia que decís, después de haber ocurrido esa situación, fui más feliz, fui menos feliz.
o si no se trata de eso, me dio un aprendizaje diferente? Sí, yo te diría que hay 3 cosas que para mí fueron muy significativas, ¿verdad? La primera es que yo a los 37 años tuve un problema de salud que podría haber sido muy complicado, ¿verdad? Y que gracias a Dios salió muy bien. Y eso para mí fue... yo defino que cuando uno es joven vive como si fuera de que uno es inmortal, ¿verdad? O sea, entonces ese fue un pequeño paso de la posibilidad de la muerte enfrente del camino, ¿verdad? Y eso me hizo reflexionar muchísimo en lo que yo quería. ¿Fue una enfermedad, Pascual? Sí. Entonces pasé por una operación. El periodo de operación también me permitió reflexionar este tipo de cosas, ¿verdad? Y eso para mí cambió mis prioridades. A partir de ahí, la familia para mí es fundamental. El dedicar tiempo y no solamente calidad, sino cantidad también. Me dijiste que fueron 3 cosas, ¿y las otras 2? La muerte de papá y mamá. Lo de papá para mí fue muy significativo. Yo recuerdo que yo decía que vivimos momentos de dolor y de felicidad al mismo tiempo enormes, ¿verdad? O sea, dolor por la partida de papá y el proceso de su enfermedad, pero felicidad por el cariño y las expresiones de amor que tuvieron con sus nietos y con nosotros en ese momento, ¿verdad? Y lo otro, lo de mamá, que eso sí fue más imprevisto para mí. Me fui a visitarla a mi hijo, porque mis hijos estudiaban afuera, ¿verdad? Y entonces tuve que volver de golpe y prácticamente ya no le encontré en posibilidades de que ella me pudiera ya reconocer. Y bueno, esas son cosas que te ponen los pies sobre la tierra, que es realmente lo importante en la vida, ¿verdad? Después tengo en eso muy claro. Yo siempre le dije hablábamos con mi esposa, la muerte te genera esos golpes y esos momentos de dolor en ese momento, pero después vienen los lindos recuerdos y solo quedan los lindos recuerdos. Hablando de lindos recuerdos, ¿qué recuerdos tenés de tu papá? Cuando tenías 12, 13, 15 años, ¿qué te acordás de tu viejo? Y siempre él me habló en los momentos fundamentales de mi vida. Siempre venía y decía, quiero hablar un poco contigo de este tema. Y ese es el recuerdo que tengo. Le tengo un recuerdo de que nos llevaba todos los días al colegio, se iba a buscarnos, nos quedábamos a jugar fútbol mucho tiempo, porque obviamente tardaba en venir a buscarnos, no era la hora de la salida, ¿verdad? Y nos quedábamos, nosotros aprovechábamos, jugábamos básquetbol, fútbol, que fueron los deportes que yo practiqué en el colegio, y entonces siempre lo tuve como muy, muy presente. ¿Eran amigos con tu papá? Yo te diría que no, yo no buscaba un amigo en papá, ¿verdad? Pero papá para mí era un padre. Yo te diría que era un padre. Recordemos que vos eras el más chico, el menor. Era el más chico. Recuerdo también una vez cuando con mi hermano tuvimos un pequeño problema y teníamos una necesidad de contratar con algún abogado o algo por el estilo. Alguna vez vino con la tarjeta un abogado de confianza de él y nos dice, véanlo a este señor, él les va a ayudar, ¿verdad? O sea, es como que en los momentos difíciles él siempre estaba, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo recuerdo de él, ¿verdad? O sea, parecería raro decir que no era un amigo. Yo lo que quiero decir es que más que todo era un padre. ¿Y de tu mamá qué recuerdos tenés? Bueno, ella me mimaba mucho a mí, así que... El bebé era. Yo era el bebé en la casa, así que... ¿Qué te acordás de tu mamá? Y todo, que las comidas que hacía, por ejemplo, la tormenta que tuvimos el sábado pasado, ¿verdad? Sí. Ella cuando llovía ya llamaba para saber dónde yo estaba. ¿Dónde está mi hijo? Por si por ahí. Entonces yo cada vez que llueve digo, mamá ya me estaría llamando. Y entonces es como que hago un recuerdo de lo que sería su llamado, sabiendo que desde el cielo seguramente me estará advirtiendo de que tengo que cuidarme. ¿Qué significa el dinero para vos? ¿Un mal necesario? ¿Un bien de cambio? ¿La felicidad? ¿Un fin o qué? Para mí el dinero es algo que... la medida de tu valoración, de tu realización, del logro de las cosas que estás haciendo, pero es un bien de cambio. O sea, es algo que te permite a vos
lograr hacer cosas que son importantes. Y yo en ese sentido creo que tengo una vida un poco frugal, ¿verdad? No soy una persona que viva para el dinero ni que me sienta mal si el dinero escasea en algún momento determinado, ¿verdad? Pero sin duda alguna es una medida del esfuerzo, de la realización, de la valoración que uno puede recibir profesionalmente en el mercado, y sin duda alguna el dinero es algo que te permite hacer y llevar adelante los sueños que uno tiene en algunas cosas, ¿verdad? Sos muy creyente, dijimos durante el programa. ¿Crees mucho en Dios? Sí. ¿Dónde nos vamos después de acá? Algunas personas piensan que se termina la vida y se acaba todo. Viene una oscuridad y se acabó el tiempo. ¿Qué pensás vos? Yo me quedo con lo que justamente en ese tiempo tan difícil tuve una conversación con un sacerdote, porque tuve una crisis de fe en ese momento, porque era la pregunta: ¿a dónde podemos irnos? Y me dijo: Pascual, déjate sorprender. Yo espero con sorpresa lo que va a ser en el futuro. Pero sí creo que el más allá va a ser mucho de lo que pueda hacer yo hoy aquí. En la medida en que esté bien conmigo mismo y que esté feliz, que haya hecho el bien, quizás en el tipo de vida que vamos a tener el día de mañana, voy a estar con esa áurea, digamos, con ese espíritu. ¿Pero crees en la vida eterna? Sí, yo sin duda creo que nosotros no nos acabamos en esta vida. Yo creo que en eso incluso hay mucho, no soy científico, pero la física cuántica creo que te demuestra de que uno de alguna manera sigue existiendo. Yo en eso creo. Yo creo que hay algo después. Sin ser fatalista, teniendo en cuenta lo que te voy a preguntar, ¿qué querés que diga en tu lápida? ¿Alguna frase? Yo diría que una persona dedicada a los demás. Una persona dedicada a los demás. Si pudiéramos tenerle a tu papá y a tu mamá, si vos pudieras tenerle presente 1 minuto y medio, 2 minutos, hoy Pascual Rubiani, con tu edad, sentado tu papá y tu mamá enfrente, tu viejo y tu vieja, ¿qué le decís? No sé qué le diría, pero yo estoy seguro que les abrazaría mucho. ¿Quién es Pascual Rubiani? Yo trato de conocerme interiormente, ¿verdad? Y yo te diría que soy una persona sencilla, que cree que vivimos en la medida en que nos complementamos con los demás. Y entonces yo soy una persona sencilla, social, que no busco el daño de nadie, que me gusta las cosas que nos gustan a todos, el estar bien, el pasar bien, pero que también le gusta de que eso que me pasa a mí y eso que ocurre como algo que podríamos ser de un bienestar le corresponda a los otros también por derecho. ¿Te sentiste cómodo en el programa, Pascual? La verdad que disfruté bastante. No es una entrevista como las que uno siempre está acostumbrado. Te diría casi que es un desnudarse ante tu audiencia, así que... ¿Y eso lo consideras bueno? Valoro muchísimo tu capacidad de entrevistador de poder quitarnos estas cosas de muy profundo de la persona humana, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Pascual. Gracias por estar presente en este programa. No, al contrario, Rodolfo, gracias por considerarme, gracias por hacer esta conversación contigo y con la gente que te ve en tu programa. Y así llegamos al final de Implacable, hoy con la presencia del licenciado Pascual Rubiani. Si tenés sueños, lucha por ellos, tarde o temprano todo se cumple. Dios mediante, el próximo domingo nos volveremos a encontrar aquí en Implacable. Chao.